Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esto. Víctor Navarro aprendió a mantener la calma en las peores situaciones. 14 años desactivando artefactos explosivos improvisados en 3 continentes le enseñaron que el pánico mataba más rápido que cualquier explosivo. A los 42 años, había sobrevivido a más experiencias cercanas a la muerte de las que la mayoría de la gente tenía en pesadillas. Pero de pie en el calor afgano con las manos dentro de una bomba de placa de presión, con el sudor goteando por su sien, nunca imaginó que la verdadera explosión vendría desde a 11,000 kilómetros de distancia. Su teléfono vibró. El protocolo decía, ignóralo. El instinto de Víctor dijo, contesta. Señor, soy Marcia Campos. La cuidadora de su madre sonaba sin aliento, aterrorizada. 3 hombres acaban de entrar en la casa. Oh Dios, tienen a su madre inmovilizada. Están tallando algo en su espalda. El grito de Leonora Navarro atravesó el altavoz. 78 años, recuperándose de un derrame cerebral, indefensa. Las manos de Víctor permanecieron firmes en el cableado de la bomba, pero algo frío y terrible se instaló en su pecho. ¿Quién eres? La voz de Víctor llevaba el tipo de tranquilidad que precedía a la violencia. Respiración pesada, luego una nueva voz. Joven, engreída, estúpida. Tu mami nos debe 100.000 pesos. Soldadito, sabemos que estás en el extranjero jugando al héroe. Bueno, este es el trato. Tienes 48 horas para transferir el dinero o te enviaremos pedazos de ella por correo. Empezando por los dedos. Déjame hablar con mi madre. Seguro. Sonidos de forcejeo. Luego la voz débil de Leonora. Víctor, bebé, yo nunca. Nunca pedí dinero prestado a nadie. No conozco a estos. Una bofetada la interrumpió. El hombre se rió. Tic-tac, militar. Estaremos en contacto. La línea se cortó. Víctor miró la bomba bajo sus manos. Cable rojo, cable azul, temporizador contando hacia atrás desde 3 minutos. Había hecho esto 1000 veces. Sus dedos se movieron automáticamente, la memoria muscular tomando el control mientras su mente corría a toda velocidad. 90 segundos después, el dispositivo estaba asegurado. Víctor se puso de pie, se sacudió el polvo del uniforme y caminó hacia la tienda de comunicaciones de la base de operaciones avanzada, FOB. Los otros soldados pensaron que parecía tranquilo. No vieron el cálculo detrás de sus ojos. 3 meses antes, Víctor había estado de permiso en México, dividiendo su tiempo entre su modesto departamento en la Ciudad de México y la casa de su madre en Santa Catarina, Nuevo León. Leonora lo había criado sola después de que su padre muriera en un accidente de fábrica cuando Víctor tenía 6 años. Había trabajado turnos dobles como enfermera para pagarle la universidad. Nunca se quejó, nunca pidió nada. El derrame cerebral la golpeó el año pasado, lado izquierdo paralizado, habla arrastrada. Víctor contrató a Marcia a tiempo completo y la visitaba cada vez que podía. Leonora insistía en que estaba bien. No quería ser una carga para él. Esa era su manera, siempre protegiéndolo, incluso ahora. Había notado el correo ese día. Avisos finales de una compañía de préstamos express de la que nunca había oído hablar. Cuando le preguntó a Leonora, ella pareció confundida. Dijo que nunca pidió ningún préstamo. Víctor supuso que era un robo de identidad e hizo una nota para encargarse de ello después de su despliegue. Ahora, al entrar en la tienda de comunicaciones, se dio cuenta de su error. Esto no era aleatorio. Alguien había atacado deliberadamente a su madre. El sargento técnico levantó la vista. Señor, necesito una línea segura al CNI. Prioridad negra. Señor, eso está por encima de mí. La expresión de Víctor lo detuvo a mitad de la frase. El sargento hizo la llamada. 10 minutos después, Víctor estaba sentado en una cabina insonorizada, hablando con una voz que reconocía de sus días más oscuros en el servicio. Antes de la desactivación de bombas, Víctor había sido algo completamente diferente, algo que el ejército no anunciaba. Víbora, no hemos sabido de ti en 6 años. La voz pertenecía a Lorenzo Núñez, una de las 3 personas que conocían el historial de servicio clasificado de Víctor. Estoy cobrando un favor.
Situación doméstica. 3 hostiles en la residencia de mi madre en Santa Catarina. La están torturando mientras hablamos. Llama a la policía estatal. Para cuando lleguen allí, estará muerta o mutilada. Necesito acción inmediata. Silencio. Luego, ¿qué estás pidiendo? Redirige el DIP más cercano. Ataque con misil Elfire en las coordenadas residenciales que estoy a punto de proporcionar. Víctor, sabes que no puedo. Me debes una. Fallujah 2019. El activo que pensaste que estaba comprometido. No tuve que quemar mi cobertura para extraer a tu gente. La voz de Víctor era de granito. Este soy yo cobrando. Más silencio. Víctor podía imaginar a Lorenzo sopesando las consecuencias, calculando la repercusión política, midiendo la deuda contra el protocolo. Si esto sale mal, negaré todo. Estarás quemado. Entendido. Envía coordenadas. Tienes un disparo. Haz que cuente. Víctor recitó la dirección de su madre y luego agregó, las imágenes térmicas deberían mostrar 4 cuerpos. 3 hostiles. Una mujer anciana probablemente inmovilizada en un dormitorio. Ataca cuando los 3 estén juntos, lejos de ella. La térmica muestra. Jesús, Víctor. Un objetivo está encima de tu madre. Todavía están. Espera a que se separen. No me importa cuánto tiempo tome. El activo está a 47 minutos. Tendré ojos en el objetivo en 30. Llámame cuando esté hecho. ¿Y Lorenzo? Los cuerpos tienen que desaparecer. Haz que parezca que nunca estuvieron allí. Eso es pedir mucho. No estoy pidiendo. La línea se cortó. Víctor se sentó en el silencio de la cabina, con las manos perfectamente firmes, el ritmo cardíaco tranquilo. Esto era para lo que había sido entrenado, tomar decisiones imposibles bajo presión, aceptar consecuencias que otros no podían imaginar. Su teléfono sonó 39 minutos después. Había estado sentado inmóvil, con los ojos cerrados, respiración controlada. 3 objetivos eliminados. Golpe limpio. El equipo del activo está en el lugar para la limpieza. Tu madre está en camino al Hospital San José con tu cuidadora. Múltiples laceraciones en la espalda. En shock, pero estable. ¿Qué tallaron? Una pausa. La palabra de interés. La mandíbula de Víctor se tensó. Envíame fotos de los fallecidos antes de la limpieza. Ya están en tu buzón encriptado. Víctor, va a haber repercusiones. La FGR investigará 3 cuerpos vaporizados en un vecindario residencial. Entonces será mejor que sean minuciosos. Víctor terminó la llamada. Accedió a las fotos encriptadas en una tableta segura. 3 hombres, de mediados de los 20 a principios de los 30 años. El que había agarrado el teléfono tenía un tatuaje distintivo, un escorpión envuelto alrededor de un signo de peso en su cuello. Víctor memorizó cada detalle, luego comenzó a cruzar referencias a través de bases de datos de inteligencia militar. Darío Aburto, conocido asociado de una operación de usura con sede en Monterrey. 2 antecedentes por asalto, sospechoso en múltiples extorsiones. Los otros 2 fueron más difíciles de identificar debido al daño térmico, pero el reconocimiento facial finalmente los etiquetó, Rodrigo Flores y Cristian Cantú. La misma organización. Víctor profundizó. La operación tenía como fachada soluciones de efectivo rápido, pero los informes de inteligencia la conectaban a una red más grande dirigida por alguien llamado César Ortega. El hombre era cuidadoso. Sin arrestos, sin conexiones directas, aislado por capas de subordinados. Pero los archivos de inteligencia mostraban algo interesante. César Ortega no era solo un usurero. Lavaba dinero para una operación de trata de personas, se ocupaba del robo de identidad y tenía conexiones políticas que lo mantenían intocable. Las fuerzas del orden locales sabían de él, pero nunca podían hacer que los cargos se mantuvieran. Víctor hizo 3 llamadas telefónicas. Primero, a su oficial al mando, solicitando permiso de emergencia, aprobado en 1 hora. Segundo, a un abogado en Monterrey que se especializaba en casos de abuso de ancianos. Tercero,
a Eric Macías, su ex compañero de equipo de los días de operaciones especiales. Eric, necesito todo lo que puedas encontrar sobre César Ortega. Con sede en Monterrey, dirige operaciones de préstamos. ¿Estás de vuelta en México? Estaremos en 18 horas. Esto es personal. No digas más. Tendré un informe completo para cuando aterrices. El vuelo de Kabul a Monterrey tomó 26 horas con conexiones. Víctor pasó el tiempo leyendo cada fragmento de inteligencia sobre la operación de Ortega. Las piezas formaron una imagen. Ortega apuntaba a personas vulnerables con préstamos predatorios, usaba documentos falsificados para inflar la deuda y luego enviaba músculo para cobrar. Lo había estado haciendo durante 15 años, construyendo un pequeño imperio. Pero, ¿por qué Leonora Navarro, una enfermera jubilada sin activos más allá de su casa y modestos ahorros? Los documentos del préstamo afirmaban que había pedido prestados 400,000 pesos. Incluso con las tasas de interés predatorias de Ortega, 100.000 era una demanda demasiado pequeña para el nivel de violencia desplegado. Esto no era por dinero. Era personal. Víctor aterrizó en Monterrey a las 6. Fue directamente al Hospital San José. Su madre yacía en una habitación privada, vendada y sedada. Marcia estaba sentada en un rincón, con los ojos rojos de llorar. Señor Navarro, lo siento mucho. Entraron por la puerta trasera. Traté de detenerlos. Lo hiciste bien, Marcia. Tómate el resto de la semana libre. Con paga completa. Se sentó junto a la cama de su madre. La respiración de Leonora era constante, pero los vendajes en su espalda contaban la historia de lo que había soportado. El médico había explicado que tallaron profundamente. Querían que dejara cicatriz. Querían enviar un mensaje. Víctor le tomó la mano. Estoy aquí, mamá. Voy a arreglar esto. Leonora se agitó, los ojos parpadeando al abrirse. Bebé. ¿Viniste a casa? Siempre. Él le apretó la mano suavemente. ¿Quién te dio los papeles del préstamo para firmar? Yo. Hubo una mujer joven y agradable. Dijo que era para un programa para personas mayores, algún tipo de fondo de ayuda. Tenía papeles oficiales. Dijo que calificaba para asistencia. Firmé. Pensé que estaba recibiendo ayuda. No pidiendo dinero prestado. ¿Cómo era ella? Bonita. Cabello oscuro. Dijo que se llamaba Sofía algo. Fue tan amable. Víctor, no entiendo. La mente de Víctor archivó la información. Estafa clásica. Apuntar a personas mayores vulnerables. Hacer que firmen documentos que no entienden. Reclamar que deben una deuda masiva. Pero la violencia que siguió fue inusual. La mayoría de las operaciones simplemente acosan a la gente, amenazan con demandas. No torturaban. Su teléfono vibró. Eric. Tengo tu información. Esto es más profundo de lo que piensas. Reúnete conmigo. Víctor besó la frente de su madre. Descansa. Volveré pronto. Eric esperaba en un restaurante cerca de la macroplaza, pareciendo más viejo de sus 45 años. Las operaciones especiales te envejecían rápido. Deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Tu chico César está conectado, no solo a nivel callejero. Tiene lazos con una red de trata que mueve personas desde la frontera sur a través de Monterrey a otras ciudades. La operación de préstamos es una fachada y una herramienta de reclutamiento. Endeudar a la gente. Ofrecerles una salida trabajando para la organización. Y los 3 hombres que atacaron a mi madre. Ejecutores de bajo nivel, prescindibles. Pero aquí está la cosa. Eric sacó una foto. Este es el hermano menor de César, Daniel Ortega, asesinado hace 6 años en Faluya. Adivina quién estaba en esa operación. Víctor miró la foto. Recordaba la misión. Extracción de activos que salió mal. Bajas civiles en el fuego cruzado. Daniel Ortega llevaba un arma posicionada con insurgentes. La decisión había sido justa. César sabe que fui yo. Lo descubrió el año pasado.
Le tomó tiempo rastrearte. Encontrar tus puntos de presión. Tu mamá fue el objetivo desde el principio. La estafa del préstamo fue solo la excusa. Todo encajó en su lugar. Esto no era un crimen aleatorio. Esto era venganza, años en proceso. César había lastimado deliberadamente a una mujer inocente para castigar a Víctor por una baja de guerra al otro lado del mundo. Víctor cerró la carpeta. ¿Desde dónde opera César? Víctor, escúchame. No puedes ir tras este tipo. Está protegido. Terminarás en prisión o muerto. ¿Desde dónde opera? Eric suspiró, reconociendo la mirada en los ojos de su amigo. La había visto antes, generalmente justo antes de que Víctor hiciera algo imposible. Tiene un negocio legítimo en el centro. Una galería de arte llamada El Oasis. La usa para reunirse con clientes, mover dinero. Pero necesitas saber que la FGR ya está investigando el ataque con drones. Un agente llamado Mauricio Villa. Tan astuto como parece. Está revisando imágenes de vigilancia, entrevistando a vecinos. Te conectará con ello eventualmente. ¿Cuánto tiempo tengo? Una semana. Tal vez 2 si tienes suerte. Víctor se puso de pie. Entonces será mejor que trabaje rápido. ¿Qué estás planeando? César quería enviarme un mensaje. Es hora de devolver el favor. Durante las siguientes 72 horas, Víctor se convirtió en un fantasma. Alquiló un sedán anodino con efectivo, usó identificaciones falsas que Eric le proporcionó y comenzó la vigilancia en la galería El Oasis. Documentó a todos los que entraban y salían, fotografió matrículas, rastreó patrones. César Ortega apareció el segundo día. Mediados de los 50, traje caro, moviéndose con la confianza de un hombre que se creía intocable. Llegaba al mediodía, se iba a las 6, siempre con 2 guardaespaldas. Víctor también rastreó a la mujer que había estafado a su madre. Los contactos de Eric la identificaron como Mónica Báez, una de las reclutadoras de César. Se especializaba en atacar a personas mayores, consiguiendo que firmaran documentos de préstamo fraudulentos. Según la inteligencia, había victimizado al menos a 40 personas en los últimos 3 años. En la cuarta noche, Víctor hizo su primer movimiento. Mónica salió de El Oasis sola, conduciendo hacia un condominio en San Pedro Garza García. Víctor la siguió a distancia, aparcó a 3 cuadras y se acercó a pie. Su seguridad era risible. Un sistema de alarma básico que eludió en 90 segundos. Esperó en su sala de estar. Luces apagadas. Paciente como la muerte. Mónica llegó a casa a las 11 de la noche, tarareando para sí misma, con los brazos llenos de bolsas de compras. Encendió el interruptor de la luz. Víctor estaba sentado en su sillón favorito. «Hola, Mónica». Ella gritó, dejó caer sus bolsas, buscó su bolso. Víctor se movió más rápido, tenía su muñeca inmovilizada antes de que ella tocara su gas pimienta. «Siéntate. Vamos a hablar de Leonora Navarro». Los ojos de Mónica se abrieron con reconocimiento, luego cálculo. «No sé quién eres». Víctor sacó su teléfono, le mostró una foto de la espalda cicatrizada de su madre. «Conseguiste que firmara documentos de préstamo fraudulentos. Luego tu jefe envió a 3 hombres a tallar la palabra e interés en su piel. Tiene 78 años. Eso no se suponía que pasara». César dijo que solo sería intimidación, tácticas de miedo. No sabía que él. Se detuvo, dándose cuenta de que había admitido todo. ¿Cuántos otros como ella? Quiero un abogado. Víctor se inclinó cerca. No estás bajo arresto, Mónica. Esta no es una conversación legal. Este soy yo decidiendo si sales caminando de esto o si desapareces como Darío, Rodrigo y Cristian. Su rostro se puso pálido. Ese fuiste tú. La explosión. ¿Cuántos otros? Ella se quebró. Las palabras se derramaron. 43 víctimas en 3 años. César apuntaba a personas mayores vulnerables, conseguía que firmaran papeles, reclamaba que debían dinero que nunca pidieron prestado. La mayoría pagaba por miedo.
Los que no podían se convertían en ejemplos: acoso, vandalismo, ocasionalmente violencia. ¿Por qué Leonora específicamente? Mónica vaciló. Luego César la marcó como especial. Dijo que me asegurara de que firmara, asegurara de que entendiera la deuda. Dijo que era un asunto personal debido a su hermano. No sé nada de eso. Solo sigo órdenes. Víctor se puso de pie. Vas a escribir una confesión. Cada víctima, cada estafa, cada detalle. Luego irás a la FGR. César me matará. César va a tener problemas mayores. Tú testificas contra él, la protección de testigos te mantiene respirando. Te niegas, me aseguraré de que él piense que ya lo traicionaste. De cualquier manera, tu carrera como estafadora ha terminado. La dejó con una computadora portátil e instrucciones. 2 horas después, ella había escrito todo, incluidos los registros bancarios que había guardado en secreto como seguro. Víctor subió todo a un servidor seguro, luego hizo una llamada anónima a la delegación de la FGR en Nuevo León. Una pieza movida. Hora de la siguiente. Mauricio Villa estudió la evidencia del ataque con drones con creciente certeza. 3 hombres vaporizados por un misil Elfire de grado militar en un vecindario residencial de Santa Catarina. 0 testigos que hablaran. La propietaria, Leonora Navarro, afirmó que había sido atacada por intrusos, pero para cuando llegaron los primeros en responder, los atacantes se habían ido. Solo marcas de quemaduras y rastros de evidencia que sugerían un ataque aéreo. La policía estatal quería llamarlo un asesinato sin resolver vinculado al narco. Mauricio sabía mejor. Esto tenía repercusiones de operaciones encubiertas escrito por todas partes. Investigó los antecedentes de Leonora Navarro. Su hijo, Víctor Navarro, es militar, historial de servicio condecorado, pero grandes partes estaban censuradas. El tipo de censuras que significaban trabajo sucio, operaciones clasificadas, el tipo de soldado que no existía oficialmente. Víctor estaba actualmente desplegado en Afganistán. ¿O lo estaba? Mauricio hizo llamadas. Víctor había solicitado permiso de emergencia inmediatamente después del ataque a su madre. Había aterrizado en Monterrey hacía 4 días. Mauricio revisó la vigilancia del aeropuerto. Allí estaba, Víctor Navarro, viajando ligero, moviéndose con propósito. Mauricio lo rastreó a través de agencias de alquiler de autos, encontró un sedán bajo un nombre falso que tomó 3 bases de datos para conectar. Este soldado había solicitado un ataque con drones en suelo mexicano para proteger a su madre. Mauricio debería haber estado furioso. Debería haber procedido al arresto inmediato. En cambio, sintió algo inesperado: comprensión. Si alguien hubiera tallado a la madre de Mauricio, él también habría quemado el mundo entero. Pero la comprensión no cambiaba la ley. Mauricio tenía un trabajo que hacer. Estaba construyendo el caso cuando llegó la pista. Fuente anónima con evidencia detallada de una operación de usura. Mauricio abrió los archivos y sus ojos se abrieron de par en par: 43 víctimas, registros bancarios, grabaciones, rastros de papel, en el centro, César Ortega. Mauricio había escuchado el nombre antes. El crimen organizado había sospechado de Ortega durante años, pero nunca pudo hacer que nada se mantuviera. Esta evidencia estaba envuelta para regalo, casi demasiado perfecta. Casi como si alguien estuviera señalando a Mauricio en una dirección específica. Miró el archivo del ataque con drones, luego la evidencia de Ortega. Víctor Navarro estaba cazando, y estaba usando a la FGR como arma. Bastardo astuto, murmuró Mauricio. Luego comenzó a redactar órdenes judiciales. Víctor observó desde una azotea frente a la Galería El Oasis cómo los agentes de la FGR invadían el edificio. César Ortega salió esposado, gritando sobre abogados y cargos falsos. El testimonio de Mónica, más la evidencia documental, fue suficiente para el arresto. Si se mantendría en la corte era otra cuestión, pero Víctor no confiaba en el sistema legal. Esa noche, mientras César estaba sentado en una celda de detención esperando la audiencia, Víctor visitó a su socio comercial. Nelson Méndez dirigía el lado del tráfico de la operación desde un almacén cerca del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Tenía 8 guardias armados y cámaras de vigilancia cubriendo cada acceso.
Víctor entró por el techo. Cayó en la oficina del almacén donde Nelson estaba contando dinero. El hombre grande levantó la vista, la mano moviéndose hacia un arma. El primer golpe de Víctor le rompió la muñeca. El segundo lo puso en el suelo. Voy a hacer preguntas. Tú vas a responder. Miénteme y dejaré que tus víctimas de trata decidan tu destino. ¿Entendido? Nelson asintió, acunando su muñeca destrozada. Durante la siguiente hora, Víctor extrajo cada detalle de la organización, nombres, ubicaciones, cuentas bancarias, conexiones políticas. Grabó todo. Luego ató a Nelson con bridas y llamó al INM con una pista anónima sobre personas víctimas de trata en el almacén. Se había ido antes de que llegaran, pero observó desde la distancia cómo los agentes liberaban a 16 personas que habían estado retenidas allí. 2 piezas fuera del tablero, pero César era el rey. Y en 48 horas, pagaría la fianza. Víctor necesitaba moverse más rápido. Regresó a la habitación del hospital de su madre. Leonora estaba sentada, haciendo fisioterapia con su brazo bueno. Sonrió cuando lo vio. ¿Te ves cansado, bebé? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Estoy bien, mamá. Se sentó a su lado. Los hombres que te lastimaron no te volverán a molestar. Ni nadie más de esa organización. Víctor, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Ella estudió su rostro con la intuición de una madre. Esto no ha terminado, ¿verdad? Casi. Necesito preguntarte algo. La mujer que te hizo firmar esos papeles, Mónica, ¿mencionó algo más? ¿Alguien más involucrado? Leonora pensó por un momento. Hubo un abogado que vino con ella la segunda vez. Dijo que necesitaba presenciar mi firma. Un hombre de aspecto oficial. Tenía un pin en la solapa, algún tipo de balanza. Se hacía llamar Walter algo. La mente de Víctor corrió. Walter Olivos. Había visto el nombre en los archivos de Mónica. El abogado de César ayudó a legitimar la estafa agregando documentación de aspecto legal. ¿Este abogado dijo algo más? Le dijo a Mónica que se asegurara de que yo entendiera las opciones de pago alternativas si no podía pagar en efectivo. Dijo que tenían programas de trabajo para personas en mi situación. La voz de Leonora se endureció. Puede que haya tenido un derrame cerebral, Víctor, pero no soy estúpida. Sabía que algo andaba mal. Fue entonces cuando me negué a firmar nada más. Probablemente por eso escalaron a la violencia. No caíste en la trampa. Víctor le apretó la mano. Lo hiciste bien, mamá. Eres más fuerte de lo que pensaban. Te crié, ¿no? Ella sonrió, pero se desvaneció. Víctor, prométeme que no harás nada que te aleje de mí permanentemente. No puedo perderte. Él quería prometer. Quería decirle que pararía, dejaría que la ley se encargara, volvería a su vida normal. Pero ya había cruzado líneas que no se podían descruzar. 3 hombres estaban muertos por su orden. Había cometido delitos federales que podrían encerrarlo de por vida. Tendré cuidado, fue todo lo que pudo ofrecer. Fuera del hospital, sonó su teléfono. Eric. La FGR acaba de arrestar a César Ortega. También están allanando la oficina legal de Walter Olivos en este momento. Alguien dejó caer un caso increíble en su regazo. Bien. Víctor, también te están buscando a ti. El agente Villa conectó el ataque con drones contigo. Tiene evidencia, declaraciones de testigos. Está construyendo un caso. ¿Cuánto tiempo? Está esperando hasta tener algo hermético. ¿Mi suposición? 48 horas, tal vez 72. Víctor hizo los cálculos. César pagaría la fianza antes de que Víctor pudiera ser arrestado, lo que significaba una ventana estrecha para terminar esto. Necesito una cosa más de ti. Nómbrala. César va a pagar la fianza. Cuando lo haga, correrá, o vendrá tras mi madre para terminar lo que empezó. Necesito saber a dónde irá. Víctor. Eric. Fallujah 2017. Recibí una bala por ti. Silencio en la línea. Luego,
César tiene una casa de seguridad. Propiedad remota en el desierto, a 60 kilómetros de Monterrey. Fuera de la red, abastecida como un búnker. Si corre, ahí es donde irá. Envíame las coordenadas. ¿Qué estás planeando? Terminar esto. César Ortega pagó la fianza 36 horas después. 40 millones de pesos pagados por uno de sus negocios legítimos. Salió de la detención, subió a una SUV que lo esperaba y desapareció. Mauricio Villa había anticipado esto. Había puesto vigilancia sobre César, asignó un equipo para seguirlo, pero el conductor de César era bueno. Perdieron la SUV en el tráfico cerca de Constitución. Mauricio maldijo, luego revisó su otra pista. Víctor Navarro también había desaparecido. Sin uso de tarjeta de crédito, sin señales de teléfono, nada. El hombre se había oscurecido completamente. Mauricio tenía un mal presentimiento sobre lo que venía. La casa de seguridad se asentaba en el desierto como una tumba de hormigón cerca de Mina. César llegó al atardecer, paranoico y furioso. Nelson estaba bajo custodia federal. Mónica se había convertido en testigo. Sus abogados estaban luchando. Todo lo que había construido se estaba derrumbando. Pero todavía tenía recursos, efectivo oculto en cuentas en el extranjero, conexiones en Guatemala, rutas de escape planeadas hace años. Se mantendría escondido unos meses, luego reconstruiría en otro lugar. Primero, sin embargo, tenía asuntos pendientes. Leonora Navarro todavía estaba viva. El mensaje no se había entregado completamente. César no podía irse sin terminar lo que había empezado. Estaba planeando su próximo movimiento cuando se fue la luz. El generador debería activarse. Su guardaespaldas nunca terminó la frase. Una ventana se rompió y el guardaespaldas cayó, con un dardo tranquilizante en el cuello. César sacó su pistola, retrocedió hacia la habitación del pánico. Otra ventana se rompió. Su segundo guardaespaldas cayó. Luego Víctor Navarro entró por la puerta principal como si fuera el dueño del lugar. «Hola, César». César levantó su pistola. «Estás muerto». «Tú primero». Víctor se movió antes de que César pudiera disparar. Un desenfoque de violencia entrenada. El arma cayó lejos. César se encontró en el suelo, con la muñeca rota, la bota de Víctor en su pecho. Tu hermano Daniel llevaba una K-47 en una zona de combate activa. Disparó contra mi equipo. Eso no es asesinato, César. Eso es guerra. Era un niño. 20 años. También lo eran la mitad de los soldados a los que disparaba. La voz de Víctor era hielo. ¿Quieres odiarme por eso? Bien. Pero no toques a mi madre. No tallas palabras en una mujer de 78 años porque estás enojado conmigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? ¿Hacerme desaparecer como hiciste con Darío y los otros? César se rió amargamente. No eres mejor que yo. Tienes razón. No lo soy. Víctor sacó bridas. Pero soy más inteligente. Ató las manos y los pies de César, luego lo arrastró a una silla. De su mochila, Víctor sacó una computadora portátil y una cámara. Esto es lo que va a pasar. Vas a confesar cada crimen, cada víctima, cada trato sucio. Con todo detalle. Vete al diablo. Víctor mostró imágenes en la computadora portátil. ¿Reconoces a estas personas? El rostro de César se puso blanco. La pantalla mostraba a las 16 víctimas de trata que el INM había liberado del almacén de Nelson. Actualmente están en custodia protectora, dando declaraciones. 3 de ellas te identificaron por nombre. 2 eran menores cuando las traficaste. Deja que eso se asiente. Cargos federales de trata de personas, César. Cadena perpetua, sin libertad condicional. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que confieses todo. Las estafas de préstamos, la extorsión, el lavado de dinero. Estoy seguro de que la FGR será indulgente con los cargos de trata si cooperas plenamente en los otros crímenes. Era una mentira.
La FGR lo crucificaría de cualquier manera. Pero César estaba lo suficientemente desesperado como para aferrarse a cualquier esperanza. Me estás tendiendo una trampa. Te estoy dando una opción. Confiesa los delitos financieros, tal vez evites la pena máxima por trata. O quédate callado y deja que esas víctimas testifiquen en tu contra. Mira cuán comprensivo es un juez con un hombre que esclavizó a niños. César miró la pantalla de la computadora portátil, los rostros de las personas cuyas vidas destruyó. Por primera vez, Víctor vio miedo en sus ojos. Si confieso. Mi madre. ¿Estará a salvo? ¿No la tocarás? Víctor casi se rió. ¿Tu madre? No ha hablado contigo en 15 años. Pero sí, las personas inocentes permanecen inocentes. Esa es la diferencia entre tú y yo. César tomó una respiración temblorosa. Está bien. Confesaré. Pero prometiste los cargos de trata. No prometí nada. Pero me aseguraré de que la FGR sepa que cooperaste. Durante las siguientes 2 horas, César habló. Víctor grabó todo, subiéndolo en tiempo real a un servidor encriptado. Nombres, fechas, cantidades, métodos, una clase magistral en crimen organizado. Cuando César terminó, Víctor se puso de pie. Una última cosa. Enviaste a 3 hombres a tallar un mensaje en mi madre. Tallaron la palabra de interés. ¿Qué significaba eso? César sonrió, feo y vicioso. Significaba que apenas estaba comenzando. El interés se acumula, ¿no? Iba a tomar pedazos de ella poco a poco, hacerte verla sufrir durante años. Eso es lo que me quitaste, años con mi hermano. Víctor asintió lentamente. Entiendo. Luego sacó un marcador. Antes de que César pudiera reaccionar, Víctor le agarró la cabeza y escribió en su frente, deuda pagada. ¿Qué estás? Quería enviar mensajes. Aquí está el mío. Víctor presionó un botón en su teléfono. Afuera, las sirenas aullaron. La FGR está a unos 3 minutos. Los llamé antes de entrar. Te encontrarán atado con una confesión lista para entregar. El agente Villa ha estado muy ansioso por hablar contigo. Los ojos de César se abrieron de par en par. Hijo de P. Oh, ¿y César? Esas víctimas de trata. No están en custodia protectora. Están en protección de testigos, y van a testificar confieses o no. Solo quería escucharte decirlo todo en voz alta. Para mi propia tranquilidad mental. Víctor caminó hacia la puerta. César gritó maldiciones tras él, pero Víctor no miró atrás. Se fundió en el desierto mientras los vehículos de la FGR rodeaban la casa de seguridad desde una cresta a 1 kilómetro de distancia. Observó a través de binoculares cómo los agentes sacaban a César, le leían sus derechos y lo subían a un auto. Su teléfono sonó. Eric. Dime que no hiciste lo que creo que hiciste. César Ortega está bajo custodia de la FGR con una confesión completa. Nelson Méndez enfrenta cargos de trata. Mónica Báez está cooperando. Walter Olivos está inhabilitado y bajo investigación. La organización está acabada. ¿Y tú? Todavía trabajando en esa parte. Mauricio Villa estaba de pie en la casa de seguridad de César Ortega, mirando la computadora portátil que Víctor había dejado atrás. La confesión era detallada, legalmente admisible y encerraría a César durante décadas. También había una nota. Agente Villa, todo lo que necesita para desmantelar esta organización está aquí. Las víctimas de trata son reales y están dispuestas a testificar. Siga el rastro del dinero en los archivos adjuntos. Encontrará lo suficiente para hacer su carrera. Mauricio recogió la nota. Le dio la vuelta. Mi madre es inocente. También lo eran las 43 personas que César victimizó. 3 hombres murieron porque torturaron a una mujer anciana. Duermo bien con eso. ¿Y usted? Mauricio se sentó pesadamente. Debería estar furioso. Víctor Navarro había cometido múltiples delitos federales, ordenado un ataque ilegal con drones, extraído una confesión mediante intimidación y evadido el arresto.
Pero también había derribado una organización criminal que la FGR había perseguido durante años. Liberó a víctimas de trata, trajo justicia a personas a las que el sistema había fallado. Sonó su teléfono. Su supervisor. Villa, tenemos a Ortega. Confesión completa, paquete de evidencia que mantendrá ocupados a los fiscales durante meses. Tremenda detención. Sí, señor. ¿Qué pasa con Víctor Navarro? ¿Dónde estamos en el caso del ataque con drones? Mauricio miró la nota en su mano. Luego a la evidencia que salvaría docenas de vidas. Todavía construyendo el caso, señor. Necesito más tiempo para hacerlo hermético. Sigue en ello. Pero buen trabajo esta noche. Mauricio terminó la llamada. Tomó la nota que Víctor había dejado, la dobló cuidadosamente y la puso en su bolsillo. Luego se puso a trabajar procesando la evidencia. Víctor se sentó en la habitación del hospital de su madre sosteniendo su mano mientras ella dormía. El médico dijo que podría irse a casa en 2 días. Las cicatrices en su espalda se desvanecerían pero nunca desaparecerían por completo. Necesitaría fisioterapia durante meses. Pero estaba viva, a salvo, y los hombres que la habían lastimado estaban muertos o enfrentando cadena perpetua. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Tienes 24 horas antes de que reciba oficialmente evidencia que te vincule con el ataque con drones. Sugiero que estés en algún lugar sin tratados de extradición. MV Víctor sonrió con tristeza. Mauricio Villa le estaba dando ventaja. Cortesía profesional de un soldado a otro. Tenía llamadas que hacer, arreglos que establecer. Eric podría ayudarlo a desaparecer. Nueva identidad, nuevo país, nueva vida. Estaría huyendo para siempre, pero al menos su madre estaría a salvo. Leonora se agitó, abrió los ojos. ¿Víctor? ¿Todavía estás aquí? ¿Dónde más estaría? Ella estudió su rostro. ¿Te vas? Puedo notarlo. Mamá. No me mientas. Soy vieja, no ciega. Ella le apretó la mano con sorprendente fuerza. Lo que hiciste. Fue por mí, ¿verdad? Víctor no respondió. Los ojos de Leonora se llenaron de lágrimas. Esos hombres que vinieron aquí. Tú. No lastimarán a nadie más. Fue todo lo que pudo decir. Leonora guardó silencio por un largo momento. Tu padre. Siempre decía que tenías su temperamento. Pero también tienes mi corazón. Me protegiste de la única manera que sabías. Crucé líneas, mamá. Líneas que no se pueden descruzar. Líneas que esos hombres cruzaron primero. Ella llevó su mano a su mejilla. No sé qué hiciste, y tal vez no quiera saberlo. Pero conozco a mi hijo. Eres un buen hombre, Víctor. No dejes que esto cambie eso. Tengo que irme por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez para siempre. Las lágrimas se derramaron. Entonces prométeme algo. Donde quiera que vayas, en quien quiera que te conviertas, recuerda que eres mi hijo. Recuerda que te amo. Lo prometo. Se sentaron en silencio, tomados de la mano, memorizando los rostros del otro. Afuera, el amanecer estaba rompiendo sobre Monterrey. Un nuevo día, pero para Víctor, tal vez el último día de su antigua vida. Su teléfono vibró de nuevo. Eric, extracción lista cuando tú lo estés. Aeródromo privado, 1 hora. Víctor besó la frente de su madre. Tengo que irme. Lo sé. Leonora lo acercó, le susurró al oído. Haz que recuerden por qué no deberían habernos tocado. Víctor retrocedió, sorprendido. Leonora sonrió, y por un momento vio a la enfermera feroz que lo había criado sola, que había luchado todos los días para darle una vida mejor. No eres el único con acero en la columna vertebral, dijo ella. Ve a hacer lo que necesites hacer. Estaré aquí cuando vuelvas. Si vuelvo. Cuando, no si. Ella le tocó la cara. Siempre vuelves a casa, Víctor. Siempre. Se fue antes de que pudiera cambiar de opinión.
Salió del hospital hacia la mañana de Nuevo León. El auto alquilado estaba donde lo había dejado. Condujo hacia el aeródromo privado, con la mente ya cambiando a la logística. Nueva identidad, nuevo país. Eric tenía contactos en América del Sur, Europa del Este, el sudeste asiático, lugares donde Víctor podría desaparecer. Pero mientras conducía, notó algo. Una SUV negra 3 autos atrás, manteniendo el ritmo. El entrenamiento de Víctor se activó. Tomó un giro al azar. La SUV lo siguió. ¿Otro giro? Todavía allí. No era la FGR, usarían múltiples vehículos, rotando la cobertura. Este era alguien más. Víctor entró en un estacionamiento, condujo hasta el nivel superior, estacionó frente a la entrada. Sacó un arma, esperó. La SUV apareció 5 minutos después. Se estacionó a 10 espacios de distancia. El conductor salió. Mauricio Villa. ¿Solo? Víctor mantuvo su mano en su pistola pero no apuntó. Mauricio se acercó lentamente, con las manos visibles. Relájate, Navarro. No estoy aquí para arrestarte. ¿Entonces qué quieres? Mauricio se apoyó en el auto. He sido agente federal durante 20 años. ¿Sabes cuántos casos he cerrado donde los malos realmente enfrentan la justicia? Tal vez 1/3. El resto del tiempo, contratan abogados, hacen tratos, desaparecen en el sistema. Y César Ortega va a ir a prisión por el resto de su vida. También Nelson Méndez. Walter Olivos será inhabilitado y procesado. Mónica Báez está cooperando en una docena de otros casos. Esa red de trata está acabada. Mauricio miró a Víctor. Lograste en 5 días lo que nosotros no pudimos hacer en 5 años. Violé la ley. Ordenaste un ataque con drones en suelo mexicano. Torturaste a un sospechoso para obtener una confesión. Operaste como justiciero. Mauricio hizo una pausa. También salvaste a 16 víctimas de trata, derribaste una organización criminal y protegiste a tu madre. ¿Estás aquí para agradecerme o arrestarme? Ninguno. Estoy aquí para darte una opción. La mano de Víctor se apretó en su pistola. Escucho. El ataque con drones. No puedo probar que fuiste tú. La autorización vino de alguien en el centro que negará todo. Las muertes parecen una explosión de gas si dejamos de investigar. La confesión de César fue claramente coaccionada, pero tenemos suficiente evidencia independiente para condenarlo de todos modos. El testimonio de Mónica es voluntario. Todo lo demás que hiciste, sin testigos, sin evidencia. Así que, si desapareces ahora mismo, sales del país y nunca regresas, no tengo caso. El archivo permanece abierto indefinidamente, eventualmente se enfría. Tu madre se mantiene a salvo. Los criminales van a prisión. Todos ganan. Víctor estudió el rostro de la gente. ¿Por qué haces esto? Mauricio guardó silencio por un momento. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer. Pasé sus últimos 6 meses viéndola consumirse, impotente para detenerlo. Si alguien la hubiera lastimado de la manera en que César lastimó a la tuya. Se encontró con los ojos de Víctor. Me gusta pensar que tendría las agallas para hacer lo que tú hiciste. Eres un agente federal. Soy un hijo primero. Mauricio se enderezó. Pero también te digo esto, si te quedas, si alguna vez regresas, si alguna vez haces algo como esto de nuevo en suelo mexicano, te perseguiré. Este es un pase único. Úsalo. Víctor asintió lentamente. Entendido. Una cosa más. Mauricio sacó un sobre de su chaqueta. Las facturas médicas de tu madre. Los activos incautados de César van a la compensación de víctimas. Me aseguré de que Leonora Navarro esté en la parte superior de la lista. Ella será atendida. Víctor tomó el sobre, sorprendido al sentir que se le cerraba la garganta. Gracias. No me agradezcas. Solo vete. Mauricio caminó de regreso a su SUV, hizo una pausa. Por lo que vale, Navarro. Eres un buen soldado. Ojalá tuviéramos más como tú.
Se alejó, dejando a Víctor solo en el techo del estacionamiento con una elección. ¿Correr o quedarse? ¿Libertad o familia? ¿La vieja vida o lo desconocido? Víctor pensó en las palabras de su madre. Siempre vuelves a casa. Sacó su teléfono, llamó a Eric. Cambio de planes. ¿No vas a tomar la extracción? No. Necesito algo más. ¿Qué tan difícil es crear una nueva identidad que resista el escrutinio de la FGR pero me mantenga en el país? Víctor, eso es un riesgo enorme. Mi madre está aquí. No voy a dejarla. Eric suspiró. ¿Es factible? Claro. Tendrás que permanecer fuera de la red. Cambiar todo. Nombre, trabajo, ubicación. Hazlo. Te transferiré el dinero. ¿A dónde irás? Víctor miró el horizonte de Monterrey, la ciudad donde acababa de desmantelar un imperio criminal. Luego pensó en lugares más tranquilos, pueblos pequeños, algún lugar donde pudiera reconstruir. Algún lugar donde pueda estar lo suficientemente cerca para visitarla. Algún lugar donde pueda empezar de nuevo. Está bien. Dame 48 horas. Víctor terminó la llamada, se sentó en su auto viendo el amanecer. Había cruzado todas las líneas, roto todas las reglas, se había convertido en el tipo de hombre que había sido entrenado para cazar. Pero su madre estaba a salvo. Los criminales estaban en prisión. La justicia, áspera, violenta e ilegal como era, había sido servida. Salió del estacionamiento y condujo de regreso al hospital. Tenía 48 horas antes de que su nueva identidad estuviera lista. Tiempo suficiente para pasar con Leonora, para asegurarse de que realmente estaría bien. 2 días después, Víctor Navarro dejó de existir. En su lugar estaba Rodrigo Cerezo, un consultor independiente que acababa de mudarse a un pequeño pueblo mágico en Chiapas. Tenía un apartamento modesto, una vida tranquila, y cada mes viajaba para visitar a su madre en Monterrey. Leonora nunca preguntó por su nuevo nombre o por qué cambió todo. Ella simplemente sonreía cuando él aparecía, le tomaba la mano durante la fisioterapia y le contaba historias sobre su semana. Mauricio Villa cumplió su palabra. La investigación del ataque con drones se enfrió. Víctor Navarro fue listado como paradero desconocido. El caso técnicamente abierto, pero prácticamente abandonado. César Ortega fue a juicio 6 meses después. La evidencia fue abrumadora. Obtuvo cadena perpetua sin libertad condicional, cargos federales de trata apilados sobre extorsión, fraude y lavado de dinero. Su organización fue desmantelada por completo. El día de la sentencia, Leonora Navarro se sentó en la galería del tribunal. César la vio mientras se lo llevaban encadenado. Ella lo miró a los ojos con calma, y él vio algo allí que lo hizo apartar la mirada primero. El escorpión había sido aplastado por alguien más fuerte. Esa noche, Víctor ahora Rodrigo se sentó con su madre en su sala de estar. Ella se había recuperado notablemente bien. Las cicatrices en su espalda se desvanecieron a líneas finas. Había recuperado la mayor parte de su movilidad. Su habla era clara. «¿Sabes?», dijo Leonora, «he estado pensando en Daniel Ortega». Víctor se tensó. «Mamá, era solo un niño que tomó malas decisiones. Quedó atrapado en algo más grande que él mismo. Puedo perdonarlo por eso». Miró a Víctor. «Pero su hermano. Lo que hizo fue personal. Deliberado. Malvado. No tienes que pensar más en eso. Se acabó». «Lo sé. Gracias a ti». Ella le apretó la mano. «Mi hijo que me salvó. Que renunció a todo para asegurarse de que yo estuviera a salvo. Lo haría de nuevo. Sé que lo harías. Eso es lo que me asusta». Leonora sonrió con tristeza. «Prométeme, Víctor». «Rodrigo. Cualquiera que sea el nombre que uses ahora. Prométeme que encontrarás paz. No dejes que lo que hiciste defina quién eres». «Lo intentaré. Eso es todo lo que pido». Se sentaron en un cómodo silencio, de la manera en que lo hacen las familias cuando las palabras no son necesarias. Afuera, la noche de Monterrey vibraba con luz y vida. Pero en la sala de estar de Leonora,
solo había tranquilidad y seguridad. Víctor había pagado un precio por la venganza, su identidad, su carrera, su libertad para vivir abiertamente. Pero al ver sonreír a su madre, viéndola segura y sanando, sabía que tomaría la misma decisión cada vez. Algunas muertes exigían un pago en sangre y fuego. Algunos mensajes requerían violencia para ser entregados. Y algunos hijos quemarían el mundo entero para proteger a sus madres. Víctor había hecho las tres cosas, y dormía muy bien. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.